Shalom, bendiciones, bendiciones, que la paz del Rey esté con cada uno de ustedes. Estamos contentos de estar nuevamente en este espacio de estudio en donde vamos a empezar una de las parábolas que habíamos prometido. Es la parábola de el rico y el Lázaro. Así es que hoy vamos a empezar a explorar esta parábola y vamos a ver qué podemos aprender de todo esto. Así es que espero que sea de bendición y podamos aprender. No va a ser una sola clase, ya que vamos a desglosar muy bien esta parábola que se ha enseñado de muchas maneras durante mucho tiempo, pero la vamos a tomar desde el concepto del primer siglo, cómo se miraba y qué realmente quiso dar a entender Yeshua. Antes que nada, vamos a esta primera clase, vamos a tomarla como introducción para las bases de lo que va a ser nuestro entendimiento. Así es que, sin más preámbulo, déjeme que se me olvidó poner por aquí. Ok. Ahora sí. Entonces tenemos aquí el hombre rico y el Lázaro. Y como todos sabemos, nosotros esta parábola se encuentra en el libro de Lucas, pero vamos a leer un poquito. Antes de que podamos abordar algunos de los matices de esta parábola, primero leamos este pasaje con una caricatura de la lectura tradicional. Ahora, vamos a empezar aquí en estas partes donde hice estas notas. Vamos a empezar aquí donde hice las notas. El término hebreo mashal, es decir, parábola. Vamos a ver qué es una parábola. Aparece en la Biblia. El término parábola en hebreo es mashal y significa parábola, aparece en la Biblia, pero puede significar cualquier profecía o afirmación válida. Este es el sentido de Mishle Shlomo o los proverbios de Salomón, las parábolas de Salomón. Una de las formas de ver el libro de los proverbios es las parábolas de Salomón también. Si vemos Proverbios 1.1, dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. O las parábolas, realmente, las parábolas de Salomón. Capítulo 10, versículo 1 dice los proverbios. Es más, mire, vamos a ir para acá. Proverbios. Si nosotros vemos aquí esta palabra aquí, proverbios, nos vamos a dar cuenta que dice aquí mashal, ¿ve? Mashal, oráculo. Mashal, refrán, comparación, dicho sapiensal, sátira. Realmente cuando nosotros vemos la palabra proverbio, dice aquí parábolas, ¿ve? Traducción en la Reina Valera, parábolas, refranes, discursos, burlas, ejemplo, escarmiento, proverbios. Por eso dice las parábolas, una de las formas de traducir este es las parábolas de Salomón, hijo del rey David. Después también si vemos en el 10 va a decir las parábolas, los dichos, los proverbios. Capítulo 25 también dice, también estos son proverbios. Todas esas es la palabra mashal. Si nosotros vamos aquí al 25.1 y buscamos aquí, nos va a dar que también es la palabra mashal. Mashal, oráculo. Y si vemos, es refrán, discurso, burla, parábola. Aquí está la palabra parábola. Déjenme ir cerrando esto porque si no me voy a llenar de un montón de cosas aquí. Entonces dice aquí, es el título hebreo del libro de los proverbios, Mishle Shlomo, los proverbios de Salomón, que son dichos sapiensales. Primera de Reyes 4:32 dice, también pronunció 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Así es que realmente lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia de los proverbios, 31 capítulos y cantar de los cantares, no es nada comparado a lo que nos dice Primera de Reyes, que pronunció 3000 proverbios y 1005 cantares. La profecía de Balaam se llama Mashal, también la profecía, Números 24:3. Oráculo, solo que aquí la palabra dice oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Si nosotros buscamos la palabra oráculo, nos va a salir también en una de las traducciones declaración, dicho, nos sale como declaración. Oráculo.
El versículo 20. Continuó su profecía y dijo a Amalek las primeras naciones. Vamos a ver qué palabra usó aquí en la profecía. Aquí mira, aquí hay una notita en la Biblia que dice, tomó su parábola. Y aquí dice, continuó su profecía. Pero aquí la nota dice parábola. Si estudiamos la palabra, nos dice mashal. La misma palabra, mashal, que es refrán, discurso, oráculo. También es oráculo, ¿ve? Mashal, oráculo. Por eso en Números aparece como oráculo. Le estoy dando todo este contexto para que usted vea que cuando hablamos de parábolas, realmente tenemos que considerar todo esto. Y lo mismo ocurre con Mashal Hakadmoni, es decir, un dicho antiguo. Salmo 1 Samuel 24:13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los malos procederá la maldad, pero mi mano no será contra ti. Aquí dice el proverbio, un dicho antiguo. O una simple profecía. Ezequiel 17:2. Hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel, pero realmente era una profecía, pero aquí está diciendo una parábola. Ezequiel 18:3. Vivo yo, declara el Señor Dios, que no volveréis a usar más este proverbio en Israel. Por otra parte, la Biblia contiene parábolas como la parábola de Jotam, Jueces, capítulo 9, de versículo 7 al 18, es una parábola, o la parábola de la viña, Isaías capítulo 5, versículo 7. Parábola de la viña, pero estas no se identifican con el término mashal. Los autores de la escritura hebrea aún no conocían el término en su sentido literario tanaítico, que esto es más adelante cuando están los rabinos. Esto viene de este libro que se llama Las parábolas de los sabios, la literatura judía de Yeshua hasta el rabino Ashi, y este es un artículo interesante que estaba yo leyendo hace ratito. Y solamente le voy a leer aquí. Esta parte de aquí se la voy a leer para que... Dice, en el Nuevo Testamento aparece el término griego parábole, es decir, parábola. Y les decía muchas cosas en parábolas, diciendo, etcétera. Mateo 13:3. La palabra es parábola. El traductor sirio tradujo parábola con pelata. En Mateo 13:3, lo que refleja su admiración ante las maravillas de la parábola. Sugerimos que la definición de mashal sea un relato que designa específicamente como mashal. Porque aquí más adelante es donde nos está dando lo que es la definición de mashal, lo que le acabo de leer. Lo que le estaba leyendo hace ratito, a lo que era mashal. Definición de parábola, aquí está. El término mashal. Y esto es lo que le leí hace rato de aquí es donde viene. ¿Ok? Lo que es parábola. Entonces, si regreso a la parte del documento que estaba leyendo, aquí está. También tenemos esta parte de aquí. Parábolas. Esto se lo voy a leer este es el diccionario Lexham. Esto no lo ocupamos aquí. Parábolas, aspectos críticos. Del griego parábole, el hebreo mashal. Se trata de una historia o dicho que ilustra una verdad usando la comparación, la hipérbole o el símil. Esto es importante porque quiero que le estoy definiendo todas estas cosas para que vea que parábola era una hipérbole, o sea, una exageración, o era algo, muchas veces era algo en forma de un cuento, algo que se usaba como una viña para representar algo. Entonces, parábola era un dicho, era sabiduría, y no necesariamente tiene que ser una historia real o verídica. Esto es importante porque estamos hablando de Lázaro, estamos hablando del rico, y esta parábola muchas veces, porque contiene nombres, en este caso Lázaro, pero el rico no tiene nombre, se ha considerado como algo verídico, pero en el contexto de lo que era una parábola, muchas veces era una hipérbole, o sea, una exageración. Quiero seguir leyendo aquí porque dice aquí, puede ser... ¿Qué pasó aquí?
No, ¿qué le hice? Ok. Dice aquí, puede ser un modelo, analogía o ejemplo. Oiga bien, un modelo, una analogía o un ejemplo. En la retórica griega, las parábolas se usaban en la argumentación para esclarecer, demostrar o hacer que algo pareciera más animado. Le ponían la animación como una caricatura. Las parábolas rabínicas explican pasajes de la escritura o ilustran la interpretación de un pasaje ya dado. Forma de las parábolas. La palabra hebrea mashal puede aludir a una burla, como en Isaías 14:4. Pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo se ha acabado el opresor? ¿Cómo ha cesado el furor? O puede ser un enigma, Salmo 49:4. Inclinaré al proverbio, inclinaré al mashal, mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Puede ser una alegoría, Ezequiel 17, del 2 al 10. Hijo de hombre, propone un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Puede ser un proverbio, Deuteronomio 28:37, y vendrá a ser motivo de horror, proverbio y burla en todos los pueblos donde el Señor te lleve. Las parábolas en la Biblia hebrea. Andrew Hill afirma que la mashal o la parábola del Antiguo Testamento del Tanaj pertenece a la categoría de literatura sapiensal, no proverbial. Es un discurso simbólico, que dice una lección, se lo voy a subrayar, es un discurso simbólico que enseña una lección o dice algo importante. Ojo, porque todo este es el contexto de lo que vamos a estar estudiando. Entonces, es un discurso, puede ser simbólico, alegórico, sátiro, como burla, que nos va a enseñar algo importante. El asunto no es enfocarse en la parábola, sino muchas veces en la enseñanza que trae la parábola. Por eso Yeshua hablaba mucho en parábolas y después les explicaba el significado a sus discípulos, porque no era en sí la parábola, sino era la enseñanza que quería traer a través de la parábola lo importante. Usa situaciones, oiga bien, usa situaciones, personas o hechos conocidos para ilustrar una verdad desconocida o incomprendida. Esto es importante porque yo le voy a mostrar varios escenarios a través de el Lázaro y el rico, varias propuestas de Lázaro y varias propuestas también del rico. Y usted va a decir, ahora, cuando yo lea esta parábola, que ahora que yo la leo, con todo esto en mente, ahora yo puedo meterme en ese escenario y ahora puedo entender por qué Yeshua está diciendo lo que está diciendo. Y tenemos que considerar todas estas cosas porque realmente son bien importantes. Si no las consideramos, nos vamos a perder en mucho de todo esto. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir por aquí. Entonces puede usar situaciones, personas o hechos conocidos para ilustrar una verdad desconocida e incomprendida. Por ejemplo, Isaías 28, del 23 al 29, que nos dice, escuchar y oír mi voz, prestar atención y oír mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? No allana su superficie, siembra eneldo y esparce comino, y siembra trilla en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites, porque Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo, pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el camino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. El grano es triturado, pero no se le seguirá grillando indefinidamente, debido a que la rueda de la carreta y sus caballos lo dañarán. No se triturará más. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Esto es un dicho que la gente hubiera entendido bien. Ok, entonces ya hablando, las parábolas del Antiguo Testamento enseñan con sabiduría, Proverbios 1:6, transmiten predicciones, Números 23:7, Números 23:18, Números 24:3, Números 24:15, Números 24:20, todos estos versículos, Ezequiel 17:2, también
nos enseñan, enriquecen un mensaje o pronuncian una sentencia. Las parábolas en los evangelios, una característica fundamental de las enseñanzas de Yeshua fue el uso de extensos símiles e historias cortas para expresar verdades espirituales. Casi la tercera parte de sus enseñanzas fue mediante parábolas. La mayoría de los estudiosos sobre las parábolas se focalizan en Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan se vale de metáforas más que de parábolas. Por ejemplo, Juan 10 del 1 al 6. Yeshua se identifica a sí mismo con el pastor que se ocupa de las ovejas, que es el pueblo judío. En Juan 10:6, el autor denomina este dicho como paroimía, a menudo traducido como una figura retórica. ¿Cuántas veces nosotros hemos considerado el Evangelio de Juan en la forma de metáforas? Porque si nosotros no entendemos el problema es que no estamos entendiendo estos conceptos, parábolas, metáforas, símiles, hipérboles, que se usaban tanto por los sabios del Tanakh, de la Biblia hebrea, de los profetas, el tiempo de los profetas, los sabios, y en el tiempo de los griegos, el tiempo del primer siglo. Si nosotros no entendemos que es una metáfora, Yeshua dice, yo soy la puerta. Es una metáfora, no quiere decir que realmente Él es una puerta. Él es el camino hacia el Padre. Pero Él dice, yo soy el buen pastor. Yo soy. No, ¿y por qué Él dice yo soy? Él es el Padre. Pero Él está usando una metáfora. Y en esa metáfora Él dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Como metáfora. Yo soy las bodas del Cordero. ¿Cuántas veces no nos hemos metido en un gran problema? ¿Sabía usted que las bodas del Cordero es una metáfora? No es que va a haber unas bodas del Cordero literal. No es que nos vamos a casar con Yeshua. No es que nos vamos a casar con el Padre. Sino que es una metáfora. Una metáfora que trata de representar el matrimonio. Hubo un divorcio. Hubo una reconciliación. Se le dio una carta de divorcio. Explíqueme usted. ¿Quién tiene la carta de divorcio? El profeta dice, yo le di carta de divorcio, pero ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la carta de divorcio que le dio a Israel? Es una metáfora, es algo simbólico. Los desechó y dice, les di carta de divorcio, pero en esa carta de divorcio como metáfora te hace entender que el Padre los rechazó, pero que ahora los va a volver a traer a Él para que vuelvan a ser su esposa, pero no se va a casar con ella. Y por eso no, pero explícame entonces, nos casamos con Yeshua, nos casamos con el Padre, nos casamos con quién, con nadie, porque es una metáfora. Pero si no entendemos metáforas, no entendemos parábolas, no entendemos hipérboles, no entendemos símiles, que es en lo que está escrito en la Escritura. Por eso después andamos inventando cuánta cosa por ahí. Entonces, para mí este término incluye muchos tipos de expresiones figurativas. La parábole o la paroimía son diferentes una de la otra. La paroimía puede ser más enigmática que la parábola. Por eso Juan habla en paroimías, que es algo más enigmático, más místico. El Evangelio de Juan es algo más en el nivel místico. La historia de la interpretación, los intérpretes de las parábolas de Yeshua de la iglesia primitiva las veían como alegorías. Oiga bien, alegorías. Solían atribuirle un significado a cada objeto y a cada persona de la parábola. Yeshua le asignó un significado a varias personas y objetos al explicar algunas de sus parábolas. Por ejemplo, Mateo 13 del 36, el trigo y la cizaña. Marcos 4 del 13 al 20, el sembrador que sembró el camino, la semilla que cayó en piedras, cayó en espinas. Por consiguiente, los primeros intérpretes de las escrituras entendieron las otras parábolas de esta manera. Por ejemplo, el teólogo Orígenes, del año 185 al año 254 de la era común, le asignó un significado a cada detalle de la parábola del buen samaritano. Según Orígenes, el samaritano representaba al Mesías, el hombre que se dirigía a Jericó era Adán, la posada era la iglesia, y las heridas que sufrió el hombre simbolizaban el pecado.
Esta era la forma que la interpretaban los padres de la iglesia, que no tenía nada que ver realmente con el significado, pero ya estamos viendo cómo le daban su interpretación. Durante la Reforma, Lutero y Calvino prefirieron una interpretación más literal de las parábolas sin atribuirle a cada detalle un concepto metafórico o simbólico. Okay, aquí ya voy a parar aquí, pero sigue hablando esto de las parábolas. Para que usted se dé cuenta, las parábolas no son un poco diferentes, sino que también tienen un sentido diferente. La versión de Mateo está puesta en el contexto de la respuesta de Yeshua a la crítica de los fariseos y los escribas. Oiga bien aquí, las parábolas de Lucas están dentro de un contexto en el que Yeshua le está hablando a sus discípulos. La importancia de las parábolas también pudo recaer en el lector particular, específicamente con la interacción entre el lector y la parábola. Ok, ya voy a parar ahí. Todo esto era para definirle lo que es esta parábola. Entonces, primero vamos a leer esto con una caricatura, una lectura tradicional. Leemos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía espléndidas comidas todos los días. Esto lo encontramos en Lucas 16:19. Después dice: la historia comienza con la descripción de un hombre rico. En la versión vulgata, la vulgata latina, se le dio el nombre de Dives, pronunciado Dives, que significa hombre rico. Ojo, aquí no se nos dice que sea pecador, solo nos dice que es un hombre rico. No nos menciona que es pecador. Entonces no tenemos ningún indicio de que este hombre haya pecado, de que este hombre, pero después lo encontramos que está en el Hades, en el Seol. Pero si usted lee, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía espléndidas comidas todos los días. No le dice nada más, no le da detalles. Había un mendigo llamado Lázaro que estaba tendido a su puerta lleno de llagas. Lucas 16:20. A continuación, Yeshua presenta a un personaje pobre llamado Lázaro. No se nos dice que Lázaro es una persona particularmente justa, solo nos dice que es pobre. Es la única vez en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, que a un personaje de una parábola se le da un nombre, lo que hace que la mayoría de los lectores tradicionales crean que es una indicación de que no se trata de una parábola, sino de un evento histórico. Y aquí es donde radica la intención de muchas personas de quererle dar un significado histórico a esta parábola. En decir, bueno, ninguna de las otras parábolas tiene nombre. Por ejemplo, el hijo pródigo y el hermano. Solo se nos menciona el hijo, el hermano, el papá. La mujer que perdió la moneda, no se nos dice el nombre. El nombre de las ovejas. En ninguna de las parábolas, el rey, los siervos. Usted va a encontrar un sinnúmero de parábolas que no tienen nombre. Esta es la única vez que se nos dice y se le da nombre a una persona solamente. Se nos dice que era un hombre rico y se nos dice que está Lázaro, pobre. No se nos dice que uno era pecador ni que otro era justo. Solamente se nos dice uno era rico, hacía banquetes, se vestía de lino, se vestía de púrpura. El otro era pobre, que estaba en la puerta del hombre rico y los perros le lamían sus llagas. Es todo lo que nos dice esto. De ahí empezamos. Deseando saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, además vinieron los perros y le lamieron las llagas. Lucas 16:21. Es evidente que el hombre rico en realidad no compartió ninguna migaja con Lázaro. Las lecturas tradicionales no están seguras de si los perros lamieron sus llagas. Son algo que que los perros lamieron sus llagas son algo bueno o malo. Si es algo bueno, el significado es que los animales se preocupaban por este tipo más que las personas. Si es algo malo, el significado es que incluso los perros del amo vinieron e insultaron su enfermedad. No nos dice, solamente no nos dice qué significa que los perros vinieron y le lamieron sus llagas. Puede decir que los perros tuvieron más compasión por él, o puede decir que los perros vinieron a insultarle porque estaba enfermo y se aprovecharon de ello. Entonces, solamente le estoy diciendo las cosas que estamos viendo. Ya vamos a ir viendo poco a poco cada cosita porque quiero que usted vea lo interesante. Primero, acabamos de definir qué era un parábola. Parábola es el equivalente a la palabra mashal, que es dicho, oráculo, profecía, y era muy común en los tiempos de Yeshua. Así es que vamos a seguir por aquí.
Aconteció que el mendigo, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado. Nuevamente nos dice que el pobre murió y fue llevado al seno de Abraham. El rico murió y fue sepultado. No nos dice a dónde fue, solamente nos dice fue sepultado. Nada más. No nos dice qué pasó más de ahí. Hasta después que aparece. Lázaro finalmente muere y va al paraíso. La lectura tradicional dice que solo el espíritu va al paraíso. Asimismo, el espíritu del rico va al infierno. Y en el infierno, después aparece esta palabra infierno. Interesante. La vamos a ver más a detalle. ¿Okay? Pero dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos dos lugares. Vemos el infierno y vemos el seno de Abraham. El espíritu del rico, al llegar al infierno inicia una eternidad de sufrimiento mirando al paraíso con sus ojos. Ahí ve el seno de Abraham y en él a este pobre mendigo que él ignoró. Y clamó y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Lucas 16:24. Por encima del rugiente esplendor del infierno, este espíritu incorpóreo grita, Abraham, envía a ese pobre mendigo al que ignoré toda mi vida para que moje su dedo en un agua cercana y luego venga hacia mí. Yo pueda enfriar mi lengua. Eso debiera ayudarme a sentirme mejor porque hace calor en el infierno o en ese lugar. Pero Abraham dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro también males, pero ahora él es consolado y tú atormentado. Lucas 16:25. Abraham responde fríamente, hombre rico, ¿recuerdas todas estas ricas bebidas que tomabas mientras tenías un cuerpo? Ahora que eres un espíritu sin cuerpo, no podrás tener ni siquiera agua por el resto del tiempo. Este pobre hombre, cuando vivía en un cuerpo, solo tenía cosas malas. Ahora le doy un fuerte abrazo por el resto de la eternidad para compensar todas las migajas que no le diste durante esos pocos meses que estuvo en tu puerta. Continúa diciendo en Lucas 16:26. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden. Tampoco pueden pasar a nosotros que vendrían de ahí. Oh, acabo de recordar, incluso si merecieras el agua, no sabemos cómo entregártela. Hay un abismo gigante sobre el cual los espíritus incorpóreos no pueden pasar. Fue puesto ahí para que la gente del paraíso, los que tienen muchas ganas de arder en el infierno, no puedan ir allá. También está ahí para que la gente que está en el infierno y quiera darme un abrazo, tampoco pueda venir. Poco sátiro lo que le estoy leyendo, pero... El hombre rico piensa para sí mismo por un momento y se da cuenta de que todo este asunto de ser castigado en un infierno inextinguible para siempre, porque tenía mucho dinero, tiene mucho sentido. Particularmente porque el propio Abraham vivió unos 120 años y también tenía un montón de dinero. Abraham era riquísimo, ¿se acuerda? El problema no es el dinero. También tiene mucho sentido para este hombre rico que alguien haya puesto un abismo gigante sobre el que los espíritus no puedan pasar. ¿Qué pasa? En el versículo 27 dice, entonces le dijo, ruégote pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les des testimonio, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Esto se encuentra en el 27. Al darse cuenta de que no tiene salvación, el hombre rico de repente se siente abrumado por el altruismo e implora a Abraham que advierta a sus hermanos. Quiere que Lázaro regrese a la tierra porque no puede pasar hasta el infierno y pintar con detalles sangrientos todos los castigos ardientes que este hombre rico está soportando ahora. La enseñanza tradicional aquí es que el infierno está lleno de personas que son muy compasivas y misericordiosas, que no quieren que ninguno perezca, sino que todos tengan la vida eterna en el paraíso. ¿Ok? Versículo... Ups.
Versículo 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los escuchen. Abraham dice, ¿por qué necesito enviar a Lázaro para advertirles acerca de cómo es realmente el infierno? Moisés y el resto de los profetas escribieron mucho sobre los tormentos y el sufrimiento eterno que sucede en ese lugar. Que lean sobre esto en su Tanakh, su Biblia hebrea. La enseñanza tradicional aquí es que el paraíso está dirigido por este viejo intratable llamado Abraham, a quien no le importa que la gente esté en el camino a la destrucción. Si no leen el Tanakh, entonces con razón merecen arder en el infierno para siempre. Buen viaje. Si no la leen, buen viaje. El hombre le dice, versículo 30, no, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Ojo a lo que estamos leyendo, porque después le va a hacer mucho sentido. El hombre rico responde, padre Abraham, estás muy equivocado. Si ven aparecerse un fantasma o alguien que regresó del mundo de los muertos, especialmente si alguien que reconocieron, que vino del paraíso y les explica que irán al infierno, al igual que su hermano, y ese infierno está lleno de todo este fuego y serán atormentados para siempre, creerían en un instante. Abraham le dijo, versículo 31, mas Abraham y él le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguno resucite de entre los muertos. Abraham tiene las últimas palabras. La gente que lee la Biblia no cree en fantasmas o muertos, ningún espectro, ni películas de terror, ni casas embrujadas. Influyó jamás en la creencia de alguien en el más allá. Es cierto que se nos dice que el hombre rico, es cierto que no se nos dice que el hombre rico era malvado. No se nos dice que el hombre pobre era justo. No nos da detalles. Lo acabamos de leer y no nos da detalles. Pero en otras partes de las escrituras, Yeshua dice que es peligroso ser rico y que es justo ser pobre. A través de las enseñanzas podemos deducir lo que él dice. Esta parábola es una advertencia contra la riqueza. Pero si es una advertencia contra la riqueza, entonces la misma hermenéutica nos dice que entonces todos deberíamos tener llagas en la piel y rogar fuera de la casa de las personas para ir al paraíso o al cielo. Aquí el documento me lo tradujo como cielo, pero es paraíso. La enseñanza es que si es malo ser pobre, si es malo ser rico, entonces todos deberíamos estar llenos de llagas y pidiendo limosnas para poder entrar en el paraíso. Pero tampoco es eso. Entonces, ¿qué es? Yeshua muestra que hay un hombre muy rico llamado Abraham y que él está en el paraíso. ¿Se acuerda? Abraham era riquísimo, tenía mucha riqueza. Parece que esta parábola intenta que la audiencia piense más en el bienestar de los pobres. No es tanto el dinero, ser rico, sino en el bienestar de los pobres. Hacer justicia, hacer bondad. Estos no son espíritus incorpóreos en el infierno. Tienen cuerpos. Vamos a definir qué es el infierno. ¿Okay? Infierno. Este es el sumario teológico Lexham. Lo voy a abrir de ahí. Porque le he estado hablando mucho del infierno. Vamos a ver. Dice aquí, según la enseñanza bíblica, el infierno es el estado donde los que no tienen fe en el Mesías son consignados para sufrir eternamente. Y aquí encontramos la doctrina de las cosas. Encontramos aquí vida después de la muerte. Se encuentra el paraíso, cielo, infierno, el destino de los no evangelizados y el purgatorio. Esto es lo que nos dice este diccionario teológico. El término infierno es una palabra que proviene del latín, es una palabra latina. Sin embargo, en inglés, hell es un término anglosajón, posiblemente de origen nórdico. Al parecer originalmente tenía que ver con los gobernadores mitológicos del inframundo germánico. De ahí es donde viene la palabra infierno en inglés. Por este motivo llegó a convertirse en una palabra que se refería al inframundo. Posteriormente, infierno, hell, pasó a ser la palabra con la que habitualmente se traducían los términos bíblicos, que era Gehenna y a menudo Sheol. Los términos que aparecen en la Biblia realmente son Gehenna, que es Ben Hinnom o el Valle de Hinnom, y el Sheol. Estos dos lugares son los que se encuentran en la Biblia hebrea.
si yo voy aquí, Gehenna, y voy a este diccionario, vamos a ver que dice Gehenna. Esta es la palabra griega para referirse al infierno, utilizada en el Nuevo Testamento. Una transliteración del valle de Hinón. Gay Hinón. Ve, es un valle que se encuentra donde está el templo. De hecho, hay 3 valles donde está sentado el templo y hacen una shin. El valle que está al lado norte, que baja, ese es el valle de Hinón. Y en ese valle de Hinón era donde se quemaba la basura. En los tiempos de Yeshua era donde se quemaba la basura. Y cuando Yeshua dice donde el fuego arde y donde el gusano, que era un lugar de tormento, realmente se estaba refiriendo al valle de Hinón, valle de Hinón. ¿Okay? Entonces, que requiere una marca fronteriza entre Judá y Benjamín. Jeremías comenzó a asociar el topónimo con la ira divina y el juicio de Dios. Jeremías 7:32. Por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más Tofet, ni valle de Ben Hinón, sino el valle de la matanza, porque enterrarán en Tofet por no haber otro lugar. Jeremías 19:6. Por tanto, aquí vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de Ben Hinón, sino valle de la matanza. Debido a que aquí los reyes de Acaz y Manasés dieron a sus hijos en sacrificio a Moloc. También ahí se sacrificaba a Moloc. Sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado delante de los hijos de Israel. Segunda de Reyes 21:6. Hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium y espiritistas. Hizo mucho mal delante de los ojos del Señor, provocándole la ira. Esto es el valle de Gay Hinón, valle de Hinón, donde hacían los sacrificios a Moloc, sacrificaban a los niños a Moloc. Era un lugar de muerte, era un lugar donde desembocaba también la sangre del templo, y era el lugar donde, ahí es donde se le revela el Señor a Jeremías y le dice: ve y baja a la casa del alfarero. La casa del alfarero se encontraba en el lugar de muerte, cerca del Gehenna, cerca del infierno, cerca del valle de Hinón. ¿Okay? A veces leemos la escritura y no entendemos por qué Jeremías se le dice: ve a la casa del alfarero, ahí hay barro y todo este tipo de cosas. El término Gehenna se utiliza sobre todo en los evangelios sinópticos como un símbolo de futuro del juicio escatológico. Mateo 23:33. Serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Entonces tenemos que verlo como un juicio escatológico de lo que era el lugar, el valle de Hinón. Los escritores de los evangelios basan su uso en la interpretación de Jeremías de los sacrificios en el valle de Hinón y en la última profecía de Isaías sobre el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Lo que decía Yeshua se encuentra en Isaías 66:24. Cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no se morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. El término, comparar con Marcos 9:48, donde Yeshua dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Realmente estaba citando Isaías 66:24. Referido a un lugar de tormento y a la destrucción física y espiritual. Mateo 5:29, Santiago 3:6, Mateo 10:28 y Lucas 12:5. De acuerdo con la asignación tribal, el valle de Hinón actuó como el límite fronterizo entre Benjamín y Judá, aunque el valle en sí permaneció en manos de los jebuseos hasta que el rey David lo tomó. Adquirió un significado teológico cuando Acaz, en Segunda de Crónicas 28:3, y Manasés, Segunda de Crónicas 33:6, reyes de Judá, comenzaron a dar a sus hijos en sacrificio a los dioses paganos, a Moloc. El rey Josías después profanó el sitio de adoración llamado Tofet, de modo que ya no pudiera ser utilizado para el sacrificio ilícito. Jeremías identificó el lugar como un símbolo escatológico del juicio de Dios sobre los rebeldes infieles de Judá y le cambió el nombre al Valle de la Matanza. El tema del Valle Maldito se reanuda y se desarrolla en la literatura extrabíblica como el lugar del juicio eterno, pero localizado.
que lleva el nombre de Gehenna en segunda de Baruch 59:10, 85:13, segundo de Esdras 7:36, Isaías 66:24, una tradición paralela al juicio escatológico. Jeremías declara, su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Isaías 66:24. Aunque los dos símbolos, el valle y el fuego, que nunca se apagará, no se refieren directamente entre sí, se asocian entre sí en los textos extra bíblicos, los oráculos de civiles. Esto se encuentra, dice, el Gehenna, la terrible furia, donde está el fuego, el de la tercera generación. En el Nuevo Testamento estos símbolos son metáforas nuevamente, lo que le llevo diciendo desde el inicio de la clase, son metáforas intercambiables. Mateo 9:34. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al Gehenna, al fuego inextinguible. La asociación probablemente es debida a la síntesis intertestamentaria de Jeremías e Isaías. Los sacrificios originales, holocaustos, ofrecidos en Ginón o en la tradición de los macabeos, de quemar cadáveres enemigos en ella. No es probable la idea de que se haya generado esta asociación debido a que su ciudad quemaba su basura ahí. Esta es una tradición posterior registrada únicamente en la Edad Media por el rabí David Kimhi. Ok, ya, no lo voy a leer más. ¿Dónde le estaba leyendo? Ya no me acuerdo dónde estaba leyendo. De tantos recursos que tengo abiertos aquí, creo que era aquí. Entonces, ya vimos aquí, dice, y a menudo es Sheol. Esto lo voy a definir más tarde, no se lo voy a leer ahorita, Sheol. En la versión inglesa de la King James, las traducciones modernas de la Biblia en inglés y en español tienden a traducir la palabra infierno para Gehenna, pero ya le expliqué qué es Gehenna. Gehenna es un valle, pero se traduce como infierno. Pero dejan Seol sin traducir. El Nuevo Testamento, siguiendo el ejemplo de la Septuaginta, a menudo traduce Seol por Hades. Este es un término prestado del inframundo mitológico griego. Bueno, tengo que definirle Sheol, para si no, no va a entender lo que vamos a hablar ahora. Sheol. ¿Qué es el Sheol? Sheol es el antiguo reino hebreo de la muerte. En la Biblia, Seol o Sheol es la palabra más común para referirse al más allá. Aparece 65 veces en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. Los pasajes bíblicos son la única fuente de información acerca del Sheol. Las referencias al Sheol en el Tanaj incluyen Génesis 37:35. Jacob desea acompañar a José en la muerte diciendo, ¿descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol o el lugar de los muertos? Salmo 12:23. David denomina el lugar desde donde no se puede volver cuando llora a su hijo. Salmo 12:23. Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar cuando murió el hijo con Betsabé? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Él dice, yo moriré, tarde o temprano yo moriré. Se desconocen los orígenes de la palabra Sheol, pero dos teorías destacadas son la palabra Shin, Aleph, Hei, que quiere decir una tierra desolada o literalmente la no tierra o sin tierra. Es lo que significa sin tierra o tierra desolada o lugar. Y el verbo shel, Shin, Aleph, Lamed, que significa preguntar o interrogar. Esto posiblemente se refiere a la práctica de la nigromancia o consultar a los muertos, lo cual estaba terminantemente prohibida en el Tanakh. Levítico 19:31 dice que no os volváis a los mediums, ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. También podría ser un uso semántico de este término con el sentido de pedir cuentas o castigar. En el Tanakh suele usar indistintivamente las palabras tumba y Seol. Harris expuso que el Seol significaba tumba exclusivamente y no necesariamente el inframundo. Pero esta opinión en general se ha ignorado.
Block-Smith observa que el lenguaje de Jueces 2:10, también toda aquella generación fue reunida a sus padres, y se levantó otra generación después de ellos, que no conocían al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Dice, murió también toda esa generación, y se reunió con sus antepasados. Podría describir la antigua costumbre israelita de poner a los muertos en un depósito y dejar que los huesos se junten debajo de la mortaja o en un osario. En comparación con las descripciones egipcias y mesopotámicas de la tierra de los muertos, existen muy pocas descripciones al Seol. El término bíblico describe al Seol como algo oscuro. Lamentaciones 3:6. En lugares tenebrosos me ha hecho morar, como los que han muerto hace tiempo. Un lugar polvoriento. Job 17:16. ¿Descenderá conmigo al Seol? ¿Nos hundiremos juntos en el polvo? Un lugar silencioso. Salmo 31:17. Oh Señor, no sea yo avergonzado, porque a ti clamo. Sean avergonzados los impíos que desciendan en silencio al Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que arrogantes hablan contra el justo con soberbia y desprecio. También en el Salmo 94:17. Si el Señor no hubiera sido mi socorro, pronto había habitado mi alma en el lugar del silencio. Eso es el Seol. Es un lugar tempestuoso. Jonás 2 del 3 al 6. Pues me habías echado en lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú me sacaste de la fosa. Sacaste de la fosa mi vida. Oh Señor, Dios mío. Eso quiere decir que él estaba en el Seol. O iba rumbo al Seol. Y de ahí lo levantó. Jonás, ¿cuántas veces usted no había considerado que Jonás tiene una connotación de muerte y resurrección? Entonces, cuando Yeshua habla de Jonás como Jonás, que estuvo 3 días en el vientre del pez, no nos habíamos puesto a pensar que Yeshua está aludiendo a que Jonás murió y Dios lo trajo del Seol, del lugar de los muertos, una resurrección, muerte y resurrección. Y por eso Yeshua, para los que entendían este lenguaje de que estuvo en el Seol, pero del Seol lo trajo a una persona que regresó del mundo de los muertos, él estaba diciendo, yo voy a regresar del mundo de los muertos también. Varios pasajes mencionan que el Seol tiene puertas. Isaías 38:10. Yo dije, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. Job 38:17. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿O has visto las puertas de la densa oscuridad? Jonás 2:7. Cuando en mí desfallecía mi alma, me acordé y mi oración llegó hasta tu santo templo. Cuando una persona muere, su energía vital, su nefesh, desciende al Seol. Números 16:30, Job 7:9, Salmos 88:3 y 4 y Jonás 2 del 2 al 9. Dice, y en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Oiga bien, porque hace rato no leímos esta parte, pero aquí lo dice clarito. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol, región de los muertos. Ve aquí dice región de los muertos. Desde el Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me había echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Esa parte era la que me faltaba leer hace rato, porque aquí dice claramente que él estuvo en el seno del Seol. Ojo a la palabra que estamos viendo, seno del Seol, porque más adelante en nuestra parábola se dice el seno de Abraham. Ya usted va a ir atando ahí los cabos. Salmo 88, 3 y 4. Otros detalles bíblicos acerca del Seol son ese lugar donde hay mucha equidad.
todos son iguales, desde los reyes hasta los esclavos. Es el lugar donde moran los malvados y los justos. En la parábola no se nos dice si uno fue malvado, otro fue justo, pero están en un lugar, están separados. Se encuentra ubicado debajo de la tierra. Números 16:30, cuando se tragó a Coré y a todos los demás. Pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca, y los traga con todo lo que pertenecen, y descienden vivos al Seol, al lugar de los muertos. ¿Cuántos ustedes no habían visto que Moisés dice que Coré iba a descender al Seol? Ahí está. Entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. Y aconteció que cuando terminaron de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó a ellos y a sus casas y todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, dice aquí va a decir, mire, versículo 33. Y ellos y todo lo que les pertenecía descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron del medio de la asamblea. Pero aquí dice Seol. ¿Sí? Sheol, lugar de los muertos. Reino de la muerte o la tumba. Seol, la morada de los muertos. Desolación. ¿Okay? Ahí lo tiene. Seol. De hecho, aquí, hasta aquí le puse una notita, mire. Para que vea que sí he estado estudiando mucho. Seol, Hades. El hebreo Sheol y el griego Hades. El problema es que cuando fue traducido al griego, usaron del mundo de inframundo, el mundo griego. El inframundo griego. La etimología de los términos es dudosa. Esto fue lo que le leí. Ya esto es lo que le había estado leyendo. No se lo voy a volver a leer. Entonces, solo Dios puede rescatar a su pueblo del Seol. Es el lugar donde nadie puede alabar a Dios. Salmo 88:10. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. No hay sabiduría en el Seol. Además, la afirmación bíblica sobre el Seol a veces parece contradictoria. Por ejemplo, algunos textos bíblicos describen al Seol como el lugar donde Dios no está presente. Salmo 6:5, porque no hay memoria en la muerte, memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Salmo 88:5, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Salmo 88, del 10 al 12. Harás maravillas a los muertos, se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra. Mientras que en otros textos de la Biblia especifican que Dios incluso llega hasta el Seol. Amós 9:2 dice, aunque caben hasta el Seol, de ahí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de ahí los haré bajar. Salmo 139:8 dice, si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Entonces, aquí en estos versículos dice que Dios también está presente ahí. El término bíblico en hebreo se refiere a los moradores del Seol como los refaitas o las sombras. Refaim. Isaías 26:14. Los muertos no vivirán, los espíritus no se levantarán, pues los castigaste y destruiste y has borrado el recuerdo de ellos. Y aquí sigue todo esto. En la Septuaginta, la versión en griego, la palabra Sheol muchas veces se traduce como el Hades, la cual se refiere al inframundo de la mitología griega. Este fue el gran problema. Que cuando hicieron la traducción, no encontraron un lugar o una palabra para traducir Seol como lugar de los muertos, y utilizaron lo que era la mitología griega como el inframundo. En el Nuevo Testamento, el Hades se parece al Seol, en que las personas deben descender hacia dos lugares, y en el que de ambos lugares es imposible escapar. La principal diferencia entre el Hades y el Seol es que solamente los malvados van al Hades, como 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los tormentos del Hades, luego llamado infierno, no se detallaron de manera minuciosa,
hasta la era post-bíblica. O sea, más adelante. Esto se desarrolló ya después con el cristianismo, catolicismo y más adelante. ¿Ok? Y ahí está la bibliografía de donde sale este artículo para que vea que cada que nosotros leemos un artículo, por ejemplo, aquí está Shades of Seoul, la muerte y la muerte y la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento. Los problemas en estudiar el lenguaje del Antiguo Testamento. Son muy buenos estos artículos, porque nos ayuda a entender un poquito más, pero vamos a regresar aquí. Entonces, eso era el infierno. Pero en este lugar se nos dice que tienen cuerpos. Se enumeran muchas partes del cuerpo, se enumeran aquí. El hombre rico levanta unos ojos que no debería tener porque es un espíritu. Y ve el seno de Abraham, que no debería tener. Abraham no debería tener un seno, un pecho. Más tarde propone que Lázaro moje el dedo, que se supone que no debe tener un dedo. Enfríe la lengua del hombre rico, se supone que no debe tener lengua. ¿Son estas partes del cuerpo literales o son símbolos? Si son símbolos, ¿qué más en esta parábola es simbólico? Todas estas preguntas nos tenemos que hacer porque estamos lidiando con una parábola que mucha gente dice es una historia real. Y es la historia del infierno. Y si tú no crees, mira, te vas a ir ahí, te vas a quemar y te vas a estar ahí. Pero, ¿esto es literal o es... ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, la Biblia nos dice que realmente el espíritu se une con el cuerpo hasta que sucede la resurrección. La resurrección ocurre en Daniel 12:13. Mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuándo es que el espíritu se junta con la carne? Al fin de los días. Juan 6:39. Y esta es la voluntad de todo el que me envió, que de todo lo que él me ha dado no se pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo crea en él y tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. So, habla de una resurrección cuando serás levantado del cuerpo. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 11:24. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Cuando le pregunta, su hermano Lázaro ha muerto. Y él dice, Marta dice, yo sé que él resucitará, yo sé que él volverá a la vida en el día final. Para que usted vea que ellos sabían y entendían que iba a haber una resurrección. Primera de Tesalonicenses 14:17. Si lo tengo que hablar porque está largo. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Yeshua. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no prederceremos a los que durmieron. Aquí sería un sinónimo de a los que están en el Seol, lugar de los muertos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Va a haber una resurrección. Quiere decir que los muertos van a tener espíritu nuevamente. El último día aún no ha llegado. ¿Por qué los hermanos del hombre rico todavía están deambulando? O sea, todavía no ha llegado. Así es que los hermanos de... El abismo no estaba ahí para impedir que las personas en el seno de Abraham quieran ir y sufrir en el infierno. Es para evitar que ministren a los que sufren en el infierno. Abraham parece bastante ambivalente acerca de ayudar al hombre rico. Lázaro tampoco parece tomar ninguna iniciativa. Si el hombre rico está siendo castigado eternamente por no preocuparse por el bienestar de los demás, ¿qué están haciendo Lázaro y Abraham en el paraíso? Si uno está en tormento, entonces ¿qué están haciendo los otros dos, Abraham y Lázaro, en el paraíso? No nos dice, solamente nos dice están en el seno de Abraham. Se supone que Lázaro no describe el infierno. Lázaro tiene como objetivo advertir a los hermanos
que se preocupen por los pobres. Eso es lo que quiere decir con para testificarles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Sobre esto advierte el Tanakh, advierte la Torá, de que hay que preocuparse por los pobres y hay que hacer justicia y bondad. Si vamos a prepararnos para la otra vida según las instrucciones del Tanakh, entonces nuestra visión de lo que sucede después de la muerte también debería ser coherente con el Tanakh. Empodera las relaciones, permite a las personas conocerse verdaderamente y construir las relaciones más profundas y significativas. Esto es lo que nos enseña el Tanakh y la Torá. Fomenta el respeto mutuo. Cuando las personas se expresan honestamente y son escuchadas, se establece un ambiente de respeto mutuo. El hombre rico y Lázaro, Hades y el seno de Abraham. Ya le hablé por 1 hora acerca de todo esto. En el Tanakh, el lugar llamado Seol se describe como el receptáculo común tanto para los justos como para los malvados. Esto ya me había adelantado y se lo había leído. Cuando quiero que salgan en un lugar, no salen. ¿Okay? Esto fue lo que leímos. Esto fue lo que leímos de aquí, la Seol. Esto ya lo leímos. Los justos como los malvados van ahí cuando mueren. Los malvados. Números 16:30. Coré y su familia. Salmo 9:17. Los impíos volverán al Seol. Todas las naciones que se olvidan de Dios también están en el Seol. Son los malvados. Los justos. Génesis 37:35. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero él rehusó ser consolado. Y dijo, ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Jacob era justo y está diciendo que va a ir al Seol. Génesis 42:38. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto, y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Primera de Reyes 2:6. Haz pues conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Este es David, diciéndole a Salomón. Pero ahora no los dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes de hacer con él, y harás que desciendan sus canas con sangre al Seol. Job 14:13. Job 17:13. Salmo 9:17. Salmo 31:7. Oh Señor, no sea yo avergonzado porque a ti clamo. Sean avergonzados los impíos que descienden en silencio al Seol. Isaías 38:10. Yo dije a la mitad de mis días, he de entrar por las puertas del Seol. Se me priva del resto de mis años. También en el Seol están todos los hombres. Salmo 89:48. ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Eclesiastés 9:10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Salomón dice, eventualmente todos vamos a ir al Seol, al lugar de los muertos. Yeshua, en el Salmo 16:10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Esto es David escribiendo del Mesías, cuando dijo que el Mesías iba a ir al Seol. Y usted dirá, ¿pero cómo? Porque aquí David está hablando y dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Ahora fíjese lo que sucede. Hechos 2:27. Aquí está la respuesta. Vamos a leer desde aquí. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Yeshua el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros. Esto es Pedro, por cierto. Prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella,
porque David dice de él. Ahora Pedro le está dando la interpretación correcta al salmo que escribió David y que le acabo de leer hace un momento. Veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará mi esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades. Ve que aquí ya no dice Seol, dice Hades, porque ya está en griego. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, dice Pedro, hermanos, del patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. David sigue estando en el lugar de los muertos. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección del Mesías, que ni fue abandonado en el Hades, en el Seol, ni su carne sufrió corrupción, porque su cuerpo fue incorruptible. A este Yeshua resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Yeshua estuvo en el Seol, que aquí nos dice Hades, y aquí nos dice la región de los muertos, y la palabra en hebreo sería, es más, vamos a ver aquí. Vamos a ver Hades, reino de los muertos, abismo, infierno, pero vamos a ver si nos da la Septuaginta. Traducciones de la Septuaginta. Aquí lo tiene. Seol. Ve que no estoy tan loco. Ve. Pero esta palabra griega, Hades, es la traducción de la Septuaginta como Seol. Aparte de otras, como por ejemplo esta que es Mawet, muerte. Pero la mayoría es esta, Seol. Seol. Entonces Yeshua estuvo en el Seol. Lo acabamos de ver. Una vez que un hombre va al Seol, no vuelve a subir hasta la resurrección en el juicio. De acuerdo a Job 7:9. Como una nube pasa, se desvanece y pasa. Así el que desciende al Seol no subirá. Y no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. Job 14. Así el hombre yace y no se levanta hasta que los cielos ya no sean. No se despertará ni se levantará de su sueño. Él está durmiendo. O si me escondieras en el Seol, si me ocultara hasta que tu ira pasara, si me pusieras un plazo y de mí te acordaras. Si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de su batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. El Seol es un lugar silencioso, ya lo leímos. No hay conocimiento en el Seol, no hay alabanza en el Seol. El Seol es un lugar donde el cuerpo va y no hace nada hasta que resucite corporalmente en el último día o el día del juicio. Para obtener más información sobre el Seol judío, consulte la enciclopedia judía. Leemos esto y aquí terminamos. Esta nota aquí es de la enciclopedia judía. Esta es la enciclopedia judía y dice Sheol. Tengo traducción, para que estoy ahí batallando, ¿va? Dice Seol, palabra hebrea griega incierta, sinónimo de bor, fosa, abandón, sha'at, fosa o destrucción, y quizá también tejón, tejom, abismo. Todo eso significa. Conota el lugar donde se creía que se congregaban los que habían muerto. Jacob, negándose a ser consolado por la supuesta muerte de José, exclama, descenderé a mi hijo como una plañidera al Seol. El Seol está debajo de la tierra, hacia la puesta del sol. De ahí que se designe como, dice Deuteronomio, se designe como, no hablo hebreo, así es que discúlpeme, esta palabra, lugar más profundo, como tajit, tacti,
No hablo hebreo, pero tengo buenas herramientas. Tactí. Como Deuteronomio 32:22. Porque fuego se ha encendido en mi ira para que quema hasta las profundidades del Seol, consume la tierra con su fruto, e incendia los fundamentos de los montes. Esto es para que vea tanta información que tenemos. Los muertos descienden o son hechos descender a ella. Los que reviven ascienden o son traídos y levantados de ella, de la fosa. A veces los vivos son arrojados al Seol, antes de que éste los hubiera reclamado naturalmente. Número 16:33, caso de Coré, en cuyos casos se describe a la tierra como abriendo su boca. Se habla del Seol como de una tierra, pero normalmente se trata de un lugar con puertas y parece que se le considera dividido en compartimentos. Por eso va a explicar más adelante por qué Lázaro está en un lugar y el rico está en otro lugar. Dice compartimentos. Proverbios 7:27. Su casa es el camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. O sea, cámaras, hay diferentes lugares. Con los rincones más alejados. Isaías 14:15. Isaías 14:15. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Ezequiel 32:23. Sus tumbas están en las partes más profundas de la fosa, y su multitud está alrededor de su tumba. Todos ellos muertos caídos a espada, los cuales infundirán terror en la tierra de los vivientes. Que mucho hemos aprendido en esta clase solamente para entender. Aquí se reúnen los muertos. Ezequiel 32, Isaías 14, Job 30:23, sin distinción de rango o condición. Se reúnen los ricos y los pobres, los piadosos, los malvados, los viejos, los jóvenes, el amo, el esclavo. Si la descripción de Job 3 se refiere, como es muy probablemente, al Seol, los muertos continúan en cierto modo su vida terrenal. Jacob llorará ahí. Génesis 33, 37, 35. David permanece ahí en paz. Primera de Reyes 2:6. Interesante todo lo que aprendemos a través de todos estos versículos. Primera de Reyes 2:6. Dice: haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan al Seol en paz. Los guerreros tienen armas, sus armas con ellos. Y no yacen junto a los héroes caídos entre los incircuncisos que descendieron al Seol con sus armas de guerra. Usted se da cuenta porque muchas veces nosotros vemos, por ejemplo, en la mitología nórdica, los vikingos, que tenían la costumbre de decir que para ellos era un privilegio morir con su espada, morir con su arma, porque eso les iba a dar entrada al Valhalla, al lugar de los muertos, que para el vikingo era el Valhalla, donde ellos iban a tener el estatus de guerreros si ellos entraban con su arma. Pero si ellos morían desarmados, si ellos morían sin su arma, entonces no iban a tener la entrada propia al Valhalla, al lugar de los muertos, que es el equivalente al Sheol en el hebreo. Pero diferente las diferentes culturas, pero como le enseñé hace rato, en el Tanakh o en la Septuaginta, cuando se tradujo de Sheol, lugar de los muertos, con sus compartimentos, pues se usó una palabra que era común en la mente griega y se usó Hades, que más adelante se utilizó como infierno, y por eso ahora nosotros leemos el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento y vemos la palabra infierno. Pero si hubiera sido traducida del hebreo, o hubiera sido o el Sheol, el lugar de los muertos, o en su defecto hubiera sido el Gehenna o el Valle del Ginón, Gehinón. Entonces, con todo este contexto que le acabo de leer, usted dirá, y esto es importante para la parábola del rico y Lázaro, sí. Porque con todo esto ya entendimos qué es el Sheol, qué es el infierno, cuál es la diferencia, cuál es el Hades, qué pasa en el Sheol. En el Sheol, todo lo que sucede. Algunas partes de la escritura dice que nada pasa, los muertos están ahí en silencio. En otras partes dice que están en paz.
Y vamos a ver todo este tipo de cositas. Y a medida que vayamos desarrollando la parábola en su contexto, usted va a decir, ahora la entiendo. Ahora sé qué era lo que quería decir Yeshua. No es tan fácil como decir, vamos a agarrar a Lucas 16 y vamos a empezar a ver, y el rico y el Lázaro y el que no cree y esto. No, sino hay que empezar a ver todo el escenario. Por eso yo llevo días preparándome con esta parábola. Y si usted se da cuenta, aquí en el documento, ¿dónde está? La próxima semana vamos a hablar acerca de traducciones del Nuevo Testamento. Aquí vamos a hablar de el Hades, que ya lo tocamos. Vamos a ver la mitología griega. ¿Okay? Todo esto. Y entonces vamos a ver qué creían los judíos en la época de Yeshua acerca del seno de Abraham. Y una vez puesto todos estos elementos, vamos a empezar a ver las parábolas que están antes del rico y el Lázaro, las que están después, quién era la audiencia, quiénes estaban presentes y por qué Yeshua dijo lo que dijo en el momento que lo dijo. Y usted, créame que cuando al final de todo esto vamos a leer la parábola o usted va a leer la parábola y usted va a decir, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, ahora sé. Sobre todo, no nos vamos a centrar en la parábola, sino vamos a centrarnos en el mensaje que Yeshua quería darle a la audiencia y a los que estaban escuchando y usted va a decir, ahora lo entiendo, ahora sé. Ahora sé qué era lo que quería decir. Todo esto es necesario. Algo un poquito aburrido para los que no les gusta leer y ver recursos y todo, porque a los que les gustan las cosas así de dámela ya, pues es un poquito teórico, pero para usted y yo que somos verianos, que nos gusta ver de dónde sale la información y nos gusta entender el por qué, estamos poniendo un fundamento sólido para poder entender mejor la parábola. Regresamos la próxima semana. Se nos acabó el tiempo. Me pasé del tiempo, pero espero que hayamos puesto las bases necesarias para seguir aprendiendo. Próxima semana seguiremos y entonces la desarrollamos y vamos a aprender muchas cosas sobre esta parábola. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos. Shalom, bendiciones, shalom.